Hola, ¿qué tal? Yo soy Guillermo Martínez y en esta noche les doy la bienvenida a tu podcast No Abres la Puerta, el podcast en donde el terror no duerme ni descansa como lo harás tú de ahora en adelante. Buenas noches, Daniel, ¿cómo te encuentras el día de hoy? ¿Qué tal, Memo? Muy bien, muy feliz de estar aquí nuevamente. Teníamos rato sin venir aquí a grabar en nuestro estudio, entonces como que ya se siente una vibra diferente ya después de estar tanto tiempo fuera, ¿no? Pero pues aquí una vez más en nuestra casa, pero muy feliz. ¿Y tú, Cándido, qué tal? ¿Cómo te encuentras? Hola a todos, pues me encuentro muy bien. También ya yo creo que pues por ahí ustedes han visto que ya tenía rato sin aparecer. Entonces, pues como siempre muy feliz de poder estar otra vez con ustedes. En esta ocasión pues nos acompaña un muy buen amigo mío. Juan, si nos ayudas a presentarte, por favor. ¿Qué tal? Buenas noches. Mi nombre es Juan Ruelas y gracias por invitarme hoy aquí a su estudio. Oye Juan, bueno, tú nos llegaste a contar que a ti te han sucedido cosas paranormales. ¿Tendrás alguna historia que nos puedas contar que te haya sucedido últimamente o la más reciente? Sí, tengo personales y cosas que me han platicado mismos familiares que han más o menos pasado por lo mismo que yo. La más reciente, como les había contado ya en el especial del Día de Muertos, fue hace 3 años que fue mi última experiencia de este tipo. Fue con un difunto que yo ya desde muy niño yo ya lo traía ahí conmigo. Se me hacía muy presente, se me acercaba, me hablaba, pues ahí andaba dando lata. Entonces, pues a mí me llevaron a la iglesia, me estuvieron llevando con gente para curarme del espanto, porque pues uno como niño es más, Propenso, ¿no? es más propenso. Entonces sí, tengo ahí mis reservas de las cosas que llegaron a pasarme. Pero sí, hace 3 años fue la última vez que yo, con este difunto, fue la última vez que yo tuve contacto con él. Ya en una agresión física, ya en mí. ¿Nos puedes describir más o menos cómo era la agresión física? Sí, mira, pues eran, yo creo, alrededor de las 8 de la noche, cuando yo estaba en mi cuarto. O sea, yo acaba de subirme de cenar, yo ya me aproximaba a descansar yo. Cuando empecé yo a quitarme los zapatos, empecé a sentirme como muy, muy, muy pesado. Okay. Entonces fue como de, caray, pues, ¿qué onda? ¿Me estará pasando algo? Porque no se sentía como la presencia de esta persona, como normalmente se me aparecía antes. Sino que me empecé a recostar y empecé a sentirme muy, muy, muy pesado. Y ya empezó la agresión, como cuando alguien se te sube así encima de uno, y empezó a asfixiarme, empezó a ahorcarme. Entonces sí fue una experiencia fuerte, porque a mí esta persona jamás me había llegado pues a hacer una agresión física. Entonces sí, pues yo me estaban ahorcando y todo, y pues no era parálisis del sueño, porque yo podía mover mis piernas, podía medio gritar, por así decirlo. Entonces mi única manera en que yo pude que me pudieran ayudar fue como pateando la pared, para que pudiera mi papá ir a mi cuarto a ayudarme. Y a mí se me hizo eterno. Según yo, pasaron como 2 minutos que estuve así. En eso llegó mi papá, prendió la luz, llegó mi abuela, me echó agua bendita. Entonces me decían como, ¿qué traes? ¿Qué traes? Y en ese entonces tengo una prima que siempre está ahí en la casa. Esta prima tiene 3 años, y lo más raro fue que ella dijo, está atrás de la cortina, se está escondiendo atrás de la cortina. Entonces fue como... Ella sí ¿Tú lo llegaste a ver, Juan? Yo podía ver la silueta, o sea, la sombra, yo veía la silueta. Ajá. Pero cuando él estaba ahorcándome, sinceramente yo estaba con los ojos cerrados, porque a mí siempre me dijeron de cuando te pase algo así, o que sientas esa vibra, o que sientas que te están hablando, nunca abra los ojos. Siempre me dijeron lo mismo.
Entonces sí, mi prima sí me decía, está atrás de la cortina, está atrás de la cortina. Y mi papá y mi abuela fue como de, ¿cómo que está atrás de la cortina? Y pues ya, o sea, nos salimos de mi cuarto, nos pusimos a rezar y pues ya, ahora sí que a tratar de relajarse uno. Oye, Juan, yo te preguntaba esto de detrás de cámara porque como que me contaste un poquito de la historia. Tú al recibir esta agresión, ¿sientes como físicamente como si una persona te estuviera atacando normal o sientes como si fuera una especie de energía o simplemente como una presión que te está como asfixiando? O sea, ¿sí sentías como físicamente una persona que te estaba... Sí, ¿qué crees que yo sí sentía? O sea, podía sentir los dedos o una mano que sí estaba así sobre de mí. Y te digo, o sea, cuando él se puso así arriba de mí, pues yo sentía una persona. No llegué yo a verla porque tenía los ojos cerrados. Pero sí sentía así como si fuera una persona. O sea, sí sentía los dedos, la mano y el mismo peso como cuando alguien se te sube. ¿Y esta historia o este encuentro fue el primero o antes de eso tuviste como algún acercamiento de escucharlo? No, ya fue mi último encuentro. Ajá. Pero sí, anteriormente sí yo ¿Toda tenía... tu vida desde niño? Sí, desde niño. Y o sea, yo podía ver, o sea, no lo podía ver así, como ustedes los puedo ver, ajá, sino que yo veía una silueta y era una persona vieja, o sea, ya era alguien adulto, porque sí, o sea, no sé si yo era mi imaginación o así como yo lo captaba, pero así como peloncito de arriba, canas, y pues sí, era una persona ya de la tercera edad. Y antes sí eran como más tranquilas sus apariciones conmigo, de que yo estaba ya acostado y así cuando alguien se sube a la cama, que se empieza a sentir el colchón, y sí me decía así como de, oye, voltea, oye, Juan, te hablo, o tocaban así como el vidrio de la ventana. De hecho, creo que Cándido, tú una vez te tocó, ¿no? Que estábamos jugando en línea y que se empezó a escuchar que tocaban la ventana. Ah, sí. Entonces, bueno, en mi cuarto donde yo estoy, haz de cuenta que es como aquí, o sea, no hay manera de que alguien se pueda subir a la ventana a tocar o a hablarme. Entonces sí me tocó también eso, me movía en la silla de mi escritorio. ¿Tenías un Buzz Lightyear, no, en la ventana o era el vecino? El vecino. Que ese Buzz Lightyear de repente apareció en tu casa, ¿no? Sí, apareció en la casa de atrás de la mía. Pues el cuarto es de un niño, pero tenía un Buzz Lightyear así así en su ventana. Y un día apareció ahí en mi cuarto, o sea, no sé por qué, pero sí, yo agarré y lo tiré a la basura, dije, va, ¿y por qué está aquí en el cuarto? No sé cómo llegó esa figura ahí. ¿Qué crees que justo ahorita que mencionas eso, de lo de este muñeco, tuvimos hace poquito a una invitada, a Dulce, y hablamos un poquito en el primer episodio con ella sobre objetos malditos sí, más que nada objetos malditos, pero también nos explicaba un poquito como de acerca de estas figuras de los duendes y elfos y todo esto, y ella nos explicaba que es algo parecido como con los objetos malditos, lo de un duende. Ajá. Que incluso cuando tú tienes un duende o algo, puede ser que tenga la energía de pues, supongamos de un espíritu o algo que tú te lo llevas a tu casa y tú piensas que tienes como un duende en tu casa y en realidad tienes como un espíritu. Entonces eso está muy curioso, lo de este boss, porque sí. Y se puede ser que a lo mejor este espíritu o este ente pues estuviera a lo mejor tratando de materializarse dentro de ese boss, ¿no? Entonces sí. Como que me hizo mucho ruido ahorita que contaste eso. ¿Y qué crees que nosotros también ahorita no lo hemos traído aquí físicamente, pero tenemos nos lo hizo un amigo, saludos a Carlos, nos regaló una muñeca que yo no sabía, pero él me dijo, no, que es lo que es como la prima o la hermana de Anabel, una cosa así, ¿no? Pero es la muñeca así como
como normalmente la ponen originalmente, o sea que es como una muñeca de trapo. Ajá. Y a pesar de que yo la tengo ahí en mi casa y no he visto que se mueva ni nada, como que sí te da una vibra media rara, ¿no? Como Sí. que media extraña. Entonces puede ser que esta persona como que intentara de alguna manera como que tú lo tuvieras más cerca de ti, ¿no? Entonces a lo mejor no sé qué tan niño eras cuando pasaba esto o qué tan ya adulto eras para entonces como que sí me hizo ahorita ruido todo esto que dijiste del boss. Sí está como que muy tétrico. Y más que nada me brinca también el hecho de que esto no sé si de verdad era un espíritu normal o era algo que se estaba pasando por un espíritu normal, porque ya para llegar al grado de hacerte daño físico, eso fue otra cosa que nos dijo Sí. Dulce en ese capítulo, que pues son seres de bajo astral, ¿no? Nos mencionaba ella, entonces por ahí como que pues sí está como de pensarse qué era realmente, ¿no? Esta persona. Sí, sí, a mí también se me hizo bastantísimo raro porque, o sea, yo a mi vecino, pues es un niño, o sea, no le voy a... Sí, ¿no? No le hablo, no conozco a los vecinos, no nada, o sea, yo, pues, cuando yo abría la ventana de mi cuarto, pues yo veía que el niño ahí tenía un Buzz Lightyear y ni siquiera así como un juguete, era como de jabonera, Ah, ok. era como de jabón o shampoo, no sé. Y pero sí, o sea, se me hizo raro que estuviera en mi cuarto el muñeco y yo esta vez hasta dije, nada, pues a lo mejor mi papá, como siempre le digo que el mono ese está ahí en la ventana, no sé, se lo pidió al vecino, no sé. Pero a mí sí me hizo bastante raro porque yo a Cándido y al grupo que teníamos amigos antes, yo les mandaba así como de, mira, pues ahí sigue el Buzz Lightyear dando el buen día o así. Y luego les mandé la foto de que ya estaba en mi casa el mono Y sí fue como de, ay, pues ya, o sea, uno trata como de decir, ay, pues fue por esto. Pero sí, a mí se me hizo súper rarísimo de que, por cómo estaba, pues ese juguete ahí en mi cuarto. Y una pregunta, a ver, Juan. ¿Alguna vez tú encaraste a esta persona que te atosigaba o siempre dejaste que pasaran las cosas? O sea, ¿nunca le pusiste un alto así que lo enfrentaras tú? Sí, varias veces sí llegué a decirle como de, déjame en paz, o sea, ya vete a tu casa, ya descansa en paz, pero sí yo sí le comentaba así como de, pues lárgate tú, o sea, yo ni te conozco, no tengo ni por qué darte explicaciones, porque siempre me decía, lárgate, esta no es tu casa. ¿Él te decía a ti? Ajá, siempre me decía, o sea, yo escuchaba claro lo que me decía. O sea, cuando me decía Juan, oye, voltea, así, pero le comento, o sea, yo siempre estaba con los ojos cerrados, porque eso sí me dijeron siempre, que mantén tus ojos cerrados y nunca trates de abrirlos. Y hay veces que yo sí tenía los ojos abiertos, pero como que no volteaba hacia el lado que estaba el ruido. Entonces si me decían, oye, yo estaba así como que, ya déjame en paz. No le hablaba como directamente, pero sí lo confrontaban de que ya vete a la chingada, ya déjame en paz, ya tú ya estás muerto, ya no tienes por qué estar aquí. Pero yo sí llegué a decirle, incluso de niño, porque él me hablaba más como si fuera una persona, como un vecino, algo así. Me hablaba así como de, oye, ¿no vas a jugar? Pero o sea, no me invitaba a jugar, sino que me decía, oye, a jugar. O se movía la pelota. Sí, o sea, sí estaba muy cañón, porque, o sea, yo fui hijo único. Entonces luego me decía mi papá, mamá, pues son tus amigos imaginarios. Y dije, bueno. Pues bueno. Pero no, sí, o sea, sí llegué a hablar con esa persona de que, ¿qué quieres? Porque mi abuela sí me decía, dice, a lo mejor te quiere dejar el tesoro. Le dije, yo no quiero el tesoro, a mí me vale. Pero no, o sea, nunca me dijo así como de, oye, hay algo aquí, o me trató de decir. Simplemente me decía que me fuera de esa casa. Siempre. ¿A tus papás nunca les sucedió nada? ¿A tus papás? A mi papá una vez le tocó ver la silueta. Sí, esa vez yo estaba dormido y yo siempre acostumbro voltear hacia la pared porque no me gusta ver hacia el pasillo, hacia donde daba mi cuarto. Entonces yo estaba volteado a la pared, igual yo sentí cuando alguien se subió a la cama y me empezó a, oye, Juan. Y dije, ya vienes a dar lata, cabrón. Y ya así con los ojos cerrados dije, se me va a espantar el sueño. Y ya me levanté de mi cama y me fui al cuarto de mi papá.
y me dijo, ¿qué traes? Y yo, nada, ese cabrón ya vino a dar lata otra vez. Y yo agarré y me acosté. Y en eso como que mi papá le dio la curiosidad y se levantó a cerrar la puerta. Dijo, no manches, pues te lo vas a traer para acá. Pero cuando volteó hacia mi cuarto, dijo que vio la silueta. Porque como dejo siempre la ventana abierta, entonces la luz de las casas de atrás pues se ve. Entonces vio la silueta. Y sí me dijo, no mames, ahí está el cabrón. Y cerró la puerta. Y dijo, vente, vamos a rezar. Y pues ya sí, nos pusimos a rezar y todo. Pero sí, o sea, a mi papá sí le tocó ver la silueta. No me dijo así como era así, asá, no. Simplemente me dijo, yo vi la sombra y dijo, pues a esas horas ni siquiera se debe por qué ver una sombra si ya es noche. Sí, esa sí lo llegó a ver mi papá. Oye, ¿y no sabes si actualmente todavía le pasa, o sea, pasan cosas en esa casa? Porque, y mira, yo te voy a decir algo que a mí la verdad se me había pasado decirte. Yo pues la vez que tuve problemas, pues te acuerdas que me quedé un día en tu casa. Ajá. Yo me acuerdo que esa vez que me quedé en tu casa, yo no vi nada. Pero la verdad, yo cuando estaba en tu cuarto, no me acuerdo si estaba haciendo mi tarea, algo estaba haciendo. Yo sí sentía como si estuviera alguien viéndome. Porque esa vez recuerdo que nada más estaba tu abuelita y no me acuerdo si también tu papá, pero estaban abajo, estaban almorzando. Uh-huh. Y yo estaba arriba y te juro que yo a veces sentía como si alguien me estuviera observando todo el rato. Y no fue la primera vez, las demás veces que llegamos a ir a tu casa, no sé por qué siempre tengo una presencia en lo que es subiendo las escaleras, uh-huh. Que ya ves luego está tu cuarto hacia mano izquierda y a mano derecha sale tu papá. Sí. Y ya ves que tienes un cuarto casi pegado al baño. Sí. Ese cuarto lo siento muy pesado. Porque una vez que nos quedamos a dormir ahí, creo que me quedé con Pedro o contigo, no me acuerdo. Ajá. Y tenían unos muñecos también. Uh-huh. Ahí, ¿no era el cuarto de tu prima o de quién era? No, no era de nadie ese cuarto, pero haz de cuenta que a mi mamá le gustaban mucho los peluches. Entonces peluche que le dieran, ahí lo iba poniendo. No, pero yo en ese cuarto la gente no podía ni dormir porque se siente como yo creo que me empecé a sentir como pesado, así como te sentiste tú, pero yo no vi nada ni escuché nada. De hecho, creo que a Pedro le pasó lo mismo, pero pues esto nunca te lo platicamos porque para mí era algo así como de nada más es superstición. ¿Y actualmente sigues viviendo en esa casa? Sí. Okay. Sí, sigo ahí viviendo. ¿Qué crees que en ese cuarto que me comentas? Pues ahí ya sabes que se está durmiendo Geno. Una vez una hermana de mi abuela fue a quedarse en esa casa. Y mi abuela le dijo, no, hombre, estás loca. Porque yo antes de que se fueran a dormir, yo les estaba platicando todo lo que me pasaba. Entonces la hermana de mi abuela se quedó a dormir en ese cuarto y todo. Y ella sí me dijo que le apachurraban la cabeza. O sea, que estaba acostada y que sentía así como si le estuvieran presionando la cabeza. Y sí fue como de, no, hombre, ¿cómo crees? Me dijo, sí, te lo juro, y ya, o sea, no se ha volvido a quedar ahí esa tía. De hecho, ya casi nadie se ha querido quedar ahí en esa casa. Pero, o sea, yo te puedo decir ahorita ya, ahí en esa casa, pues no, ya no ha pasado nada raro esta última vez que me pasó eso. Pero sí, en ese cuarto como que se siente una vibra muy rara. Y no sé si sea por los mismos juguetes o por qué, pero sí se siente raro ese cuarto. Oye, y también aquí fuera de cámaras, y algo que no, ese sí no nos habías como mencionado en el especial de Día de Muertos, pero comentabas algo acerca de cuando en la prepa ibas a misiones. ¿Nos puedes contar un poquito de esas experiencias en las misiones que fuiste? Sí, bueno, en la prepa donde yo estaba, tenían acostumbrado que en Semana Santa, toda la semana se iba un grupo de alumnos que éramos misioneros, éramos ministros de la palabra. ¿Esto por qué? Pues para transmitir las fechas importantes, lavatorio de pies, el fuego nuevo, las ceremonias. Entonces, como eran comunidades, casi ninguna tenía padre. Entonces, ¿qué hacían? Mandaban a los misioneros para celebrar con ellos la Semana Santa. La primera vez que yo me fui de misiones fue una comunidad que se llamaba La Leona, eso sí me acuerdo, era La Leona, y sí nos comentaban que en ese lugar
había mucha gente que se había suicidado, pero o sea, lo raro era que en un cierto punto, o sea, en un árbol. En un árbol era donde la mayoría de la gente se había desvivido. Y pues uno como curioso, como todo de, vamos, hay que ir en la noche. Pero sí te puedo decir que no aguantamos ni un minuto estando ahí, o sea, se sentía muy, muy, muy pesado. Y sí, mucha gente nos decía que había brujas, que había mucha gente que no, se pasaba a la iglesia profanada, o sea, la iglesia estaba así abierta y mucha gente se pasaba. Había muchas cabezas de gato, en la iglesia, o sea, no adentro de la iglesia, sino por fuera en las bancas, en las maceteras. Y sí, todos decían, no, es que sí hacen brujería aquí, y sí, hay mucha persona que no respeta la religión y anda haciendo sus cosas, sus rituales. Entonces sí, esa vez yo recuerdo que sí le dijimos a nuestro coordinador de que, oye, ¿sabes qué? Pues está pasando esto aquí en esta comunidad, no nos están aceptando y pues están pasando este tipo de cosas. No sé si nos puedan apoyar. Y esa vez habían mandado a una persona, para no echarles mentiras, algo así, casi como un padre. No recuerdo bien como el rango, esta persona a qué era. Pero recuerdo que esa vez nada más duró un solo día y dijo, no, no me siento bien aquí, no me siento bien, y empezó así a enfermarse, o sea, llegó bien a la persona y empezó a enfermarse, así, devolvía el estómago, calentura, y si era como, ay, güey, pues, ¿qué onda? O sea, ¿dónde nos vinieron a meter? Sí, no, sí estaba bien pesado, yo sí me acuerdo que a los 3 días yo dije, no, ya me quiero ir a mi casa, o sea, yo qué necesidad tengo de estar, pues, aquí. Y no, pues ya se llevaron a esa persona y ya fue como que nuestro coordinador dijo, bueno, ¿se quedan o se van? Y fue como, pues es que sí nos quedamos, pero pues también ocupamos ayuda en las ceremonias que se llevan a cabo. Bueno, está bien, y nos dejaron otras 2 personas. Y una de las experiencias más fuertes fue el día que se tienen que cubrir las imágenes. No me acuerdo si es un jueves o un viernes. Se tienen que cubrir las imágenes del templo. ¿Como para qué, Juan? Pues se supone que era, es que no recuerdo bien porque no quiero regarla, pero es como un luto, se cubren las imágenes de toda la iglesia, las cruces, los santos, se cubren de hecho con un trapo morado o blanco, en señal de luto. Y esto yo me acuerdo que era un jueves o un viernes. Total que ya estando en la iglesia, se lleva a cabo, se llama velación. Entonces te tienes que quedar rezando hasta las 2, 3 de la mañana, hasta que tú aguantes. Te quedas rezando. Y esa vez me acuerdo que ya pasaba de la 1 de la mañana y se empezaron a descubrir 2 imágenes, se descubrieron así. Y fue como de, ¿cómo se descubrieron? Si estaban hasta arriba y traían así como un clavo, o sea, no tenían por qué destaparse. Y tampoco era como que hubiera aire en esa iglesia, porque los que se meten, se cierra la puerta y ya no salen hasta que el último diga ya. Ya, entonces esa vez sí te digo, fue como de, ay, se están destapando las imágenes, se destaparon 2. O luego se escuchaban ruidos dentro de la sacristía, se escuchaban así como si estuvieran buscando algo. Y pues nosotros veíamos hacia adentro, o sea, de donde estábamos nosotros, a un ladito así del altar, se veía y, o sea, no había absolutamente nada y se escuchaba así como si estuvieran, agarrando el cáliz o cositas así de vidrio, se escuchaban. O se azotaban las puertas, pero te digo, o sea, en esta iglesia no pasaba el aire, o sea, una sola puerta de entrada y salida. Entonces no había forma como de que alguien más pudiera pasar, ni las ventanas estaban muy altas como para que alguien se pasara. Y eso fue de lo que yo me acuerdo que estuvo muy, muy fuerte, porque sí, muchas de las personas que estaban acompañándonos rezando, sí decían como, ay, ya vámonos, es que no, ya vámonos. Ya como que se escuchaba y se sentía. Ajá, porque mucha gente sí decía, es que aquí se meten las personas y andan haciendo sus cosas. No, ya mejor vámonos. Y esa vez sí cortamos como a la 1:30, 2 de la mañana. Y era de que pues era quedarse toda la noche. Y esa vez la misma gente de la comunidad dijo, ya basta, ya, o sea, ya no. Y ya esa vez nosotros éramos encargados del templo, lo cerramos y todo. Y en la mañana siguiente, fuimos y todo.
y había bastantes cosas tiradas, haciendo que nosotros fuimos los últimos Ujú. en estar ahí, y en la sacristía estaba así, estaba mucho tiradero de cosas, estaba la ropa que se pone el padre, la túnica, perdón, estaban unos libros de unos cantos, Ujú. estaban así cosas tiradas, pero o sea, nosotros fuimos los últimos en salir, o sea, Ujú. ya nadie se pudo haber metido, Ok. o sea, no faltaba nada, pero ahí estaba todo Desordenado. tirado, desordenado. Sí, esa fue de las cosas que así me tocó yo personalmente vivir. Y también en una casa nos invitan la misma gente de la comunidad a Ujú. comer. Hasta se organizan que a ti te toca el desayuno, a mí Ok. en esta casa la comida y la cena. Y esa vez me acuerdo también, ya era nuestra despedida, iba a ser como nuestra fiesta de despedida. Ujú. Y nos invitaron a una casa, pero nosotros como tenemos que estar acomodados ahí con la gente, sí fue de que pues, llegábamos antes como para empezar a arreglar, poner la mesa, ayudarles a cocinar o X o Y situación. Y esa vez ya estábamos sentados, éramos un grupo de 8 personas y pues, eran 3 niños y el señor y la señora. Y esa vez me acuerdo que estábamos en la mesa y se empezó a mover. Ellos tenían una cruz, en vez de tener su Ujú. primera cena, tenían una cruz y se empezó así como a mover, se empezaba a mover, a mover y se volvió así a acomodar. Pero se quedó así como tambaleando. Y o sea, como que todos los que estábamos ahí lo vimos, pero fue como de, ok, no hay que hacer como un Ujú. escándalo. Y ya en eso, ya vamos a comer, ¿no? Bueno, Ujú. sí, ya vamos a comer. Entonces ya nos paramos y ya estando ahí en la cocina, sí fue como, sí, viste, y dice, sí, pero no quise decir nada. Sí, esa vez también fue algo fuerte porque dijimos, ¿cómo? ¿Por qué tenían bastantes cosas colgadas, Ujú. pero ¿por qué en especial la Solo cruz eso. Ujú. fue la que se empezó a mover? O sea, no se movió así muy agresivamente, pero o sea, sí se veía que tambaleaba, se movía. Y esa fue de las misiones en que yo me acuerdo que sí fue como en que yo empecé a sentir malas vibras. Ok. O sea, si yo ya tenía al difunto conmigo, Ujú. o sea, no fue nada comparado así como yo me sentía cuando fui yo acá a misiones. Porque allá sí era de que te sentías observado, así, todo el tiempo te sentías así observado. Y sí estuvo ahí fuertecito. No, y nuevamente una mención interesante al capítulo de Dulce. Ella también nos comentaba que las iglesias son de los lugares en las que más energía se mueve. ¿Por qué? Porque ella nos explicaba que mucha gente va pues a dejar, digamos, de alguna manera, pues digamos sus peticiones o traen mucho problema encima, que a veces pues, quiere ir a confesarse o a pedir a Dios, ¿no? Entonces dice que es en los lugares en donde más se mueve energía de buena, mala y todo. Sí. Mucha gente piensa como de, bueno, solamente voy a recibir buena vibra, ¿no? Entrando aquí a una iglesia. Pero yo le comentaba a ella que sí tiene sentido lo que nos comentaba, porque incluso hay veces que, por ejemplo, que a mí me pasa que voy a la iglesia o algo, ¿no? Y más en días como, por ejemplo, Semana Santa y todo esto, y sales como ya todo sin energía, como que bien pesado o ya todo débil. Y como que siento que es por lo mismo de que mucha gente va con sus peticiones, ella nos decía, va a rogarle a Dios, ¿no? O sea, este, entonces, sí había escuchado que mucha gente, por ejemplo, también mi tía Lulul, que ya la tuvimos aquí, ella nos comentaba que también en las misiones, pues a ella la pasó muy, muy mal. Recuerdo que por ahí, no sé si la contó aquí, pero recuerdo que nos contaba que en una de sus misiones, igual que tú, así una persona la acosaba, pero ya era un acosamiento ya muy muy fuerte, así como tú, ¿no? Que incluso como que llegaba a estarla como tocando de manera pues más como íntima o Inapropiada. más sexual. Entonces dice que ya llegó un punto en donde los ataques ya fueron como más fuertes, que pues ella ya no aguantó, ¿no? Entonces no sé por qué, pero se dan cuenta que abajo del colchón, al revés del colchón, el colchón estaba como la silueta de una persona, y es que el dueño anterior o la persona que vivía ahí había fallecido en ese mismo colchón. O sea,
En ese colchón estaba ya, lo encontraron ya en estado de descomposición y todo. Entonces ya era el ataque tan fuerte hacia ella, justo porque, pues uno era la persona que tenía como el don ahí ya para ella de por sí era muy fácil como que ver todo esto, ¿no? Y pues dos, estaba durmiendo en el colchón de la persona que acababa de fallecer. Entonces sí nos dijo, ella sí cuando cuenta acerca de sus misiones a las que acudió, sí te lo cuenta como con mucho miedo, o como cosas, o como justo esto de, pues yo a lo mejor voy con plan de ayudar o de una vibra diferente y salgo como más asustado, ¿no? Sí. O sea, eso es como lo más curioso, que tú vas con una intención y terminas como yéndote con otra, ¿no? Como más... Lo que yo creo es de que también es un punto Ujú. en donde tú estás ejerciendo más tu espiritualidad. Entonces, en ese punto es cuando puedes ser mayormente atacado, ¿no? Ujú. Porque, bueno, en una situación normal, pues tu espiritualidad no la ejerces como cuando vas a este tipo de retiros, vamos a decirlo así, Sí, ¿no? sí. Yo creo que entonces el ataque era por eso, ¿no? Era más hacia ustedes porque ustedes estaban ejerciendo más su espiritualidad o estaban creciendo más espiritualmente, ¿no? Estaban como más vulnerables. Sí. O sea, como una especie de que fueran como tentados, supongamos. ¿Te acuerdas lo que nos platicó Sala Oscura? De que cuando ella era niña se iba con su mamá a estos retiros y así, Sí, sí. y ella vio un exorcismo de una de las personas que iban. Entonces, imagínate ver todo eso de morrito y el propósito que era pues algo espiritual. Pero al momento de vivirlo así, dice que pues, eso como que le afectó, ¿no? Por ser tan niña y ver en realidad pues cómo te mueves, cómo sacas lengua, cómo se comporta una persona poseída por Satán. ¿Sí te acuerdas? Sí, 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 recordaba eso. Bueno, ahora fíjate, por decir, yo no te voy a platicar de lo que pasaba cuando yo andaba de religioso, ¿no? Te lo voy a platicar de cuando yo estaba trabajando. Haz de cuenta que yo muy joven llegué a los mandos medios en Pemex y entonces yo tenía una oficina para mí y le puse el cubil felino, ¿no? Entonces haz de cuenta que atrás de mí siempre tenía un estéreo, siempre me gusta la música y en ese tiempo traía mi iPod. Entonces acabábamos de irnos a esta oficina, ¿no? Y atrás de nosotros teníamos un archivero. Pero fíjate que siempre que me ponía yo a hacer ya el desarrollo de mi trabajo, ponía suave la música y aún así me tumbaban las puertas de este archivero. Entonces siempre les decía, yo estoy en mi oficina y yo no me voy a ir, hijos de la chingada. Pero haz de cuenta que antes de empezar, primero me aseguraba de que las puertas estuvieran bien fijas. Hasta le ponía cartoncitos y todo para que la puerta se amachinara ahí, ¿no? Pero haz de cuenta que siempre sucedía lo mismo. Me tumbaban las puertas. Me tumbaban las puertas. Era algo inexplicable porque, pues te digo, yo antes las fijaba. Muchos de mis compañeros se daban cuenta como el Quique, como la Coca, o sea, fueron muchos los que ellos eran, pues ahora sí que testigos de lo que sucedía, ¿no? Pero haz de cuenta que ahí muchos sentían ese tipo de presencias, pero fue porque duró mucho tiempo abandonado ahí y sucio. Entonces se dice, ¿verdad?, que estos seres o estas entidades o deidades o cómo más le podríamos decir, Energías. demonios, Ajá. energías, habitan este tipo de lugares, ¿no? Otra en donde no hay amor, donde tú te drogas o tomas o rompes con ciertas cosas que no son armonía como para tu espiritualidad. Pero fíjate, por decir, pues te ves un chavo sano que no le entraba ni a las drogas, ni al vino, a nada,
una familia, pues bien, una buena familia, y aún así este ente se manifestaba, te agredía, te acosaba. Pues es algo que en realidad casi no te puedes explicar, porque Sí. esto sucede cuando hay familias de veras problemáticas y así, ¿no? Sí, a mí también pues era como raro, porque me decían, es que te portas mal y por eso te pasa eso, y era como de, bueno, y, o sea, ya porque me porto mal me voy a tener eso, o qué, o qué se debe. O sea, si das pie a... Ajá. Y decían, es que no vas mucho a la iglesia. Le dije, pues es que sí voy a la iglesia, pero de todos modos, o sea, ni el padre, nadie, porque sí fueron como 3 o 4 padres con los que yo sí llegué a irme a confesar y les decía, es que me pasa esto. No, es que cuando sea así, mejor ponte a rezar. Ahí donde yo vivo, fueron a bendecir la casa ya, creo, 1 o 2 veces. O sea, siempre ha sido toda la vida, porque, o sea, yo ya es la segunda casa que yo habito, y a mí desde donde yo vivía antes, me sigue pasando. O sea, ¿te lo llevaste? Me lo llevé, por así decirlo. O sea, ya estaba, digamos, como pegado a ti o arraigado a ti. Sí, porque donde yo vivía, de hecho, es aquí en la otra colonia. Yo desde ahí, yo tengo contacto con esta persona, y ya pues hasta el otro lado del norte donde yo vivo, o sea, fue cuando también siguió ahí, pues ahora sí más presente, estuvo más presente ahí esa persona, porque esa casa donde nosotros vivimos, pues ni siquiera fue como de que hubiera otra familia ahí o algo, o sea, fue una casa completamente nueva. Entonces, sí, o sea, sí, yo sí me dije de que, pues esta persona sí está conmigo realmente. Y bueno, una vez a mi abuela le pasó, con la que tuve un poquito más de contacto, y me dijo, no, pues puede ser un señor, que nos vendió esta casa, pero ya estamos hablando de los 45, 50 por allá. Es un señor así, ya sabes. Le dije, la verdad no le he preguntado ni el nombre ni nada. Ni me interesa saber qué onda con este señor. Y haga de cuenta que a mi abuela le pasó de que alguien le empujó de la escalera. Y ella siempre decía, es que aquí está el fulano, aquí está el Catrín, y que aquí no sé qué. Y sí llegó a pasar de que la empujaron de la escalera. Pero yo sí le dije de que, oye, ¿cómo sentiste? O sea, ¿sentiste como aire o qué? Dice, no, yo sentí así como si me hubieran puesto las manos y me arrojaron. Pero antes de eso me dijeron, oye, o sea, sí me dijo, tengo bien claro que me dijo, oye. Y fue cuando la empujaron de la escalera. Fíjate, se dice que este tipo de energías no todos poseen tanta energía como para poder tocarte a ti físicamente, pero yo recuerdo así de las pláticas que tenía a veces con mi mamá. En la casa de mis papás hasta atrás habían 2 cuartitos. Entonces en el cuartito del medio mi mamá era donde se iba a coser. Entonces haz de cuenta que dice un día mi mamá, ¿qué crees que me pasó? Dice que agarro la tela para jalarla hacia la máquina y me pegaron en las manos. Entonces le digo, que la chingada, cabrón, porque mi mamá era muy fuerte de carácter, ¿no? Vuelve a agarrar la tela y la jala, pero la jala con fuerza. Dice, aquí yo estoy en mi casa, cabrón. Y se pone dice, con los pelos de punta, pero me pongo a coser, ¿no? Entonces no sé qué otra cosa le pasó, pero fue otro contacto físico, así, no sé si le jalaron el pelo o una cosa así, ¿no? Y sí, mucha gente tiene la creencia de que ellos no nos pueden atacar físicamente, pero bueno, aquí tenemos un caso. ¿Te acuerdas la morrita, la hija del Rey Blue? Sí. También haz de cuenta que ella sentía el ataque, lo mismo que te pasaba a ti. Según lo que nos platica, ella sentía desde que abría la puerta a esta persona. Habían viviendo en su casa, según, como 19 espíritus, ¿no? Pero nada más una viejita gorda era la que la atacaba físicamente. Lo mismo que dices, Juan. Ella sentía cuando entraba, porque abría la puerta, se sentaba en la cama, sentía cómo se sumía en la cama, se trepaba arriba de ella y ella veía cuando la estaba ahorcando. Entonces,
pues ella era todavía una menor de edad. También se dice que una entidad de estas no te puede atacar, pero ya vemos también que sí. Lo que no supimos es si ella hizo alguna práctica o con Ouija o una cosa así, ¿no? Porque es raro que que a determinadas personas les suceda esto, como que tuviste que haber hecho algo. O sea, no sé si en tu caso fue así o simplemente porque este cabrón te quería estar ahí molestingando y era el afán de estarte moleste y moleste, o le molestaba en sí que estuvieras en un lugar en donde a lo mejor él creía todavía que era de él, ¿no? Sí, porque sí era raro, o sea, él me decía, vete, pero él se refería como a la casa de mi abuela, no así donde yo vivía, pero o sea, siempre me decía, lárgate, lárgate, o sea, ya no más de que lo sentía y era, vete, lárgate, tú no vives aquí, cabrón, pero o sea, ya, o sea, tal me insultaba, y era como más de, no, pues, ¿qué más quieres, no? Ya, ya era como de, ya estoy harto, y le digo, de niño sí me pasaba más, porque yo sí lo escuchaba y lo veía más claro, pero ya cuando, pues ya uno se acostumbró a eso, y sí era como, ya no estés dando lato, simplemente ya ignorabas. Y fíjate, otra cosa muy cabrona con esta niña es de que su cama, bueno, su colchón, se lo tuvieron que cambiar 3 veces en un año porque se deformaba por el peso de este espíritu. O sea, fíjate, también Hugo nos platicó de una experiencia que tuvo alguien muy cercano a él. Él está de espalda hacia la entrada de la puerta del cuarto y siente cuando testerean la perilla. Entonces dice que le dio como escalofrío y siente cómo se va acercando, porque dice él, dice el amigo pues de Hugo, que cada paso retumbaba. Pum, pum, pum. Dice, imagínate, che madresota que ha de haber sido, gordo. Entonces cuando se trepa a él con una rodilla, le inmoviliza las piernas y con la otra lo agarra del cuello. Y le empieza a decir cosas en el oído que no, o sea, que no supo en realidad qué fue lo que le decía. Pero entonces dice que el chavo trataba de voltear a ver qué era lo que, o sea, qué pinches huevotes, ¿no? Voltear a ver qué era lo que lo estaba sosteniendo. Dice, y no me dejaba, después me agarraba de la cara. Pero dice, pero yo sentía sus uñas. Entonces, haz de cuenta que le seguía diciendo cosas. Cuando él por fin voltea, o puede voltear, ve la sombra. Y dice que el colchón también quedó vencido. No, Así, como. O sea, cosas raras, ¿verdad? Que suceden. Fíjate que a mí nunca me ha sucedido nada de esto, gracias a Dios, Y espero que no nos pase. Porque no sabríamos cómo actuar. Sí, no. Pero fíjate, por decir a mí, contrario a lo que tú nos platicas, siempre me ha gustado cuando yo escucho algo o cuando yo veo algo, quiero ir a cerciorarme qué es lo que es, ¿no? Como que no le gusta dar por hecho, ¿no? No, o sea, no me gusta quedarme con esa cosa de que, puta madre, ¿qué fue? ¿Un gato? ¿Una sombra? ¿Qué fue? ¿Qué será? Ajá. El aire. Ajá. Sí. No, pues es que pues uno sabe cuando son ruidos de la casa y cuando son ruidos que pues que sabes que alguien está haciendo. Entonces estos ruidos ni siquiera eran de la casa. Y no, sí, con el difunto que yo tenía, pues sí era eso. Y de las misiones, sí fue como otra vibra muy diferente. Fue muy diferente. Acá siento que eran más como las energías. Porque sí había mucha gente que nos decía de que es que hay personas que no quieren que estén aquí. Las mismas de la comunidad nos decían, es que hay gente que no está de acuerdo que ustedes estén aquí como ministros de la palabra. Pues simplemente no los tomamos en cuenta a ellos, y los que quieran estar aquí con nosotros y celebrarlo, pues adelante. Y había algo bien raro hasta ahorita que me estoy acordando, no sé qué tenga que ver,
pero siempre cuando íbamos por la comunidad caminando nos aventaban como frijolitos o piedritas. Siempre nos pasaba que aventaban un frijolito, una piedra y todos, pues, ¿de dónde o qué? ¿Por qué no están aventando cosas? Fíjate, ahí te va, Juan. Hugo platicó que cuando se salía mi mamá y mi hermana de la casa, a él de miedo se iba hacia el patio. Y en el patio le aventaban piedritas. Bueno, yo también, a mí me pasó en una que yo creía que eran los inquilinos de las casas de mi abuela, que éramos amigos, ¿no? Entonces haz de cuenta que un día me quedo yo ahí en la casa y empiezan a aventarme piedritas y digo, ay, estos cabrones me quieren espantar. Pues haz de cuenta que así como que me estuve haciendo pendejito un rato, ¿no? Y dije, ahorita los voy a agarrar. Cuando creí que era el momento, me voy hacia donde creía que estaban y no había nadie, cabrón. No me acuerdo, ¿tú platicaste algo también así? ¿O no? No. Sí, pero hemos escuchado pues varias versiones de esto, de que haz de cuenta que para hacerse presentes y creemos que son duendes, es de que nos avientan piedritas. Sí. Recuerdo que la que contó fue mi tía Lulú. Ella contó que el duende que la acosaba también le aventaba piedritas. ¿Cierto? Sí, esa vez de misiones a nosotros nos aventaban frijolitos o piedritas, pero siempre, pero volteamos hacia todos lados y había veces que ni siquiera había casas ni dónde esconderte, o sea, era el puro campo y nos estaban aviente y aviente así piedritas, no sé, así constante, pero íbamos caminando y te aventaban así una piedrita. Y es que, ¿qué crees que ahorita que mencionas lo del gato? También haciendo referencia a otro invitado que tuvimos, a César, él nos contaba que él también se fue a vivir como por estudio, ¿no? Por cuestión de estudio. Entonces dice que en la casa donde rentaba, pues era como un pueblito, ¿no? Un ranchito. Entonces dice que lo que le pasaba es que en una ocasión, ¿qué era lo que apareció? Una gallina negra, pero su cabeza, ¿no? Sin cabeza apareció, entonces apareció ahí en su jardín y él como que lo vio como de, pues un gato, ¿no? O algo. Ya después nosotros le dijimos, no, pues no creo que haya sido un gato, esto era como que algo más a lo mejor, algo ya más directo hacia ti, porque le pasaban cosas ya muy fuertes ahí en esta casa. Entonces a lo mejor todo esto que dices de los gatos puede ser que era lo mismo, ¿no? Como por las fechas, a lo mejor una especie de burla a lo que se festejaba en esas fechas, y justo dejarlo alrededor de la iglesia como que más acto de burla, ¿no? Como a lo mejor como de, no sé, como que ustedes no tienen el poder o algo así, ¿no? Sí. Pero sí, ahorita recordé eso de César y sí, lo más probable es que por eso sentían esa vibra tan pesada, de que había tanta gente, o no les mentían con lo de que había gente que se dedicaba a la brujería. Entonces puede ser que eso afectó a que este lugar pues se sintiera más fuerte. Y también no sabemos si a lo mejor el hecho de que tú trajeras cargando a esta persona haya intensificado como más tu experiencia, ¿no? O sea, entonces sí, como que siempre, a mí, ¿qué crees? Que siempre me llama la atención mucho todo esto de los misioneros. Siento que, como dice Memo, como que son las personas que como van con una intención muy específica o están a punto de pasar como varias pruebas, como que justo siento que a lo mejor es como una especie como de tentación que les hace, ¿no? Como una manera de molestarlos. Entonces pues sí me pareció bien interesante tu historia en la misión. Y por último, no sé si tengas alguna experiencia aparte de todas estas que ya nos contaste, fuera de... Pues así de las más fuertes, creo que han sido así las que personalmente me han pasado a mí, que yo he estado como testigo. ¿Puedo platicar una de las historias que nos mandaron? Claro. Bueno, haz de cuenta que el que nos la mandó es Romanowski, así se dice llamar. Romanowski. Dice que en un tiempo que se fueron de vacaciones a una playa,
él acaba de comprar una casa de campaña. Entonces, el plan primero era de que se iban a quedar toda la familia con él en esta casa de campaña. Y iban también sus compadres que también traían una casa de campaña. A la mera hora decide la esposa y los hijos que ellos se iban a ir al hotelito que estaba enfrente de donde iban a acampar. Entonces se queda Romanowski y los compadres. Y ellos empiezan a echarse unas copas, ¿no? Mientras está la familia allá adentro en el hotel. Pero dice que como a las 2, 3 de la mañana llegan hacia la casa de campaña y empiezan a gritar así bien eufóricos: papá, la niña. Dice, ya me levanto, ya medio borrachín. Dice, ¿cuál niña, cabrón? La niña del hotel. A ver, platícame mejor, platícame bien, ¿qué es lo que está pasando? Bueno, pues dicen que ellos estaban jugando adentro del hotel. Entonces llegaron a hacer tanto ruido de las carcajadas y el juego que estaban teniendo, cuando uno de ellos dice que va al baño, ¿no? Y en el baño siente la presencia y como que se le quiso meter algo a él. Cuando baja dice, ay, una niña, y se arma una psicosis ahí de que todos sentían la presencia de esta niña. Y empiezan todos a hablar y se escuchaban raros. Entonces hace cuenta que baja el dueño y le empiezan a decir, oiga, pues la niña nos afectó, se nos metió. Es que dice, es que ustedes fueron y la molestaron por todo el ruido que estaban haciendo y la chingada. Eso fue lo que pasó. Entonces le están explicando a Romanowski todo este rollo, ¿no? Y entonces dice, otra vez, aquí está la niña. Pero todos, se hace un pinche desmadre adentro de la casa de campaña. Él les dice, hey, tranquilos, vamos a hacer una oración. Bueno, pero hazla tú. Vamos a agarrarnos todos de las manos. Y se agarran todos los que estaban, los hijos, la esposa y los hijos de los compadres. Entonces están todos adentro de la casa de campaña agarrados de la mano. Y dice, y yo empiezo a hacer la oración, ¿no? Pero haz de cuenta que le hace así. Y eso ya no lo pudo controlar. Y empieza, Padre nuestro, que estás en el cielo. Entonces dice, yo me escuchaba, cabrón. Bueno, me enchinaba todo así, ¿no? Entonces empieza él a orar y a orar y a orar. Hasta que empieza a bajar esto, ¿no? Entonces empiezan otra vez a platicar. Oye, cabrón, pues, ¿sí sentiste esto? Sí, todos habían sentido exactamente lo mismo, ¿no? La euforia como de salir corriendo, o de maldecir, porque muchos se zafaban, ¿no? Entonces dice, bueno, vamos a calmarnos, y ¿qué les parece si en la mañana vamos al pueblo, le decimos al cura y a ver qué es lo que podemos hacer? Bueno, pues, vamos, ya vamos a dormirnos. Vamos a acostarnos todos aquí adentro de la casa de campaña. Entonces dice, ya pues, estamos dormidos. Dice, y empiezan otra vez, aquí está. Y se vuelve a armar lo mismo, otra oración, hablando así de esa forma y así, ¿no? No sé si se acuerdan cuando les platiqué la experiencia que tuvimos Pili y yo aquí. Al momento de yo también estar haciendo la oración, exactamente lo mismo, pero haz de cuenta que yo sentí, bueno, que mi voz era así como temblorosa, pero también pues no era mi voz. Entonces haz de cuenta que ya llegan con el cura, le platican toda la historia y les da agua bendita como para que echen ahí en el lugar en donde estaba la casa de campaña y en el lugar donde se habían quedado en el hotelito ¿no? Esa es la historia de el Romanowski. Ah, cabrón, ¿no? Sí. Sí. ¿Tan solo distorsionar la voz? Sí. Y justo esto interesante que dicen que, pues esto de los niños, ¿no? Que supuestamente ellos no se pueden quedar aquí porque son almas inocentes y todo. Entonces se dice que son seres justo de bajo astral. Lo Entonces, que nos decía Dulce, lo que nos ¿no? decía Dulce también. Entonces
como que ahí está como que la similitud, ¿no? Como de esto que nos dijo esta Sí. Dulce. De Pero terror, pues terror. ajá. Pero pues bueno, Juan, pues un placer haberte tenido aquí nuevamente. Ya teníamos pendiente contigo como con los otros invitados que participaron ahí en el especial. Pues el que vinieras aquí a contarnos más de tus historias y pues agradecerte por darte la oportunidad aquí nuevamente de estar con nosotros y pues qué mejor que aquí ya en el estudio. Y pues sí, muchas gracias por estar aquí y sabemos que a lo mejor no es fácil, ¿no? Como que revivir todo esto, y más tú que a lo mejor fuiste como violentado, ¿no? De alguna manera, entonces pues sí reconocerte que aquí tienes como, más bien decirte que aquí pues siempre vas a tener un espacio con nosotros para contar todo este tipo de cosas y también la gente siempre va a tener aquí un espacio en el que se van a sentir como seguros y cómodos a la hora de contar sus experiencias. No los vamos a juzgar, no vamos a jugar con sus historias, siempre los tratamos todo con su debido respeto. Y pues sí, fueron experiencias muy fuertes las que viviste y reconocer el valor que tuviste, porque yo a lo mejor me pongo a pensar y digo, es a lo mejor con escucharlo y estar aquí como imaginándolo, como que uno piensa por lo fuerte que estuvo, ahora vivirlo, pues sí, hay que tener mucho valor para ponerse ante esa situación tan fuerte. Entonces pues agradecerte por haber estado aquí y pues agradecer de una vez más a todos aquí mis compañeros de podcast, sobre todo a la gente, muchas gracias por todo el apoyo que nos han estado brindando esta segunda temporada. De verdad no tenemos palabras para tanto apoyo que nos han dado y pues digamos que este podcast ha crecido tan rápido, ¿no? Y pues agradecerles ahí a toda la gente que comparte, que está al pendiente, que no se pierde un solo estreno. También agradecerle a la gente que siempre está ahí en los estrenos pendiente y comentándonos, y también hacerles la invitación como siempre que si quieren venir a formar parte de un capítulo, pues que tienen aquí las puertas abiertas. Pues algo más que quieran agregar, alguno. Igual te agradezco la oportunidad que nos das, agradezco tu tiempo, tus historias, agradecemos a Idon Beats, agradecemos también a Emanuel Chacón, a S Records, por habernos ayudado a conseguir nuestras propias luces. ¿Algo más que Candido? quieran? Pues igual, agradecerte también y a todos ustedes de nuevo. Y yo creo que ya sabes por qué ya no voy a tu casa. Pero sí, muchas gracias por acompañarnos. A nuestros patrocinadores, Kelnix de Singapur o de Malasia. Se dedican ellos a las energías verdes y en especial un saludo a René. Igual ahí a todos los demás patrocinadores, ya tengo que sacar la lista así. A General Cárdenas. A General Cárdenas, allá a Delitacos, a Don Castro Librería, a la Cafetería San Miguel, a ¿quién más se nos va? Ceros Presupuesto, y por ahí se me está yendo uno, pero por aquí va a estar apareciendo porque sí se me está cuatrapeando ahí. Para el antojo de César. Agradecemos a todos ahí por tanto apoyo, a todos los patrocinadores. Por ahí esperen algunas dinámicas junto con ellos, que pronto por ahí ya estamos planeando. Entonces pues agradecerles por quedarse nuevamente a un episodio. A todos los demás miembros del podcast mandarles un fuerte abrazo y pues agradecerles por seguir abriendo la puerta a todos. Y pues sin más que agregar, les deseamos muy buenas noches a todos. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Gracias, buenas noches.